Saluda Homero Mena en 15 minutos de conferencia en vivo. El tema de hoy día, la vergüenza y la culpa. Dos emociones que te permiten a ti ver cómo estás en las relaciones personales, los que se llaman los cuidadores de las relaciones personales. Empecemos con la culpa. La culpa es un sentimiento, es una emoción que te permite a ti ver o hacerte caer en cuenta, reflexionar o cambiar de tus códigos. ¿Cuáles son los códigos? Los códigos de actuar bien o actuar mal. Por eso es que cuando nosotros cometemos un error, cuando fallamos, cuando hemos transgredido alguna norma, cuando hemos lastimado a alguien, quiere decir que nosotros nos vamos a sentir culpables. Pero esa culpabilidad que tú tienes es para reenmendar, para cambiar, para reflexionar. Es decir, te ayuda en ese momento porque permites tú analizar, es decir, racionalizar, para de esa manera enmendar tu conducta, tus palabras y tus acciones. Entonces miren cómo la culpa manejada positivamente nos ayuda a cambiar y a rectificar los errores que nosotros nos cometemos y nos permite crecer como seres humanos porque vamos a fallar. Pero ¿qué sucede cuando nosotros lo llevamos en la culpa reprimida o guardada? Y nosotros generalizamos y pensamos que a partir de esta experiencia nosotros vamos a quedarnos con ese sentimiento de culpabilidad o ese sentimiento existencial de culpabilidad. Y eso ustedes se preguntarán de dónde viene. Y eso viene desde las pequeñas edades, porque a nosotros nos ponen los famosos devos y nosotros estamos manejando cerca de 18,000 mensajes de niños, y ahí es donde nosotros pensamos que por nuestras acciones nosotros debemos sentirnos culpables. Entonces se crea un complejo, se crea un sentimiento de sentirte por algo culpable, de que no es así. Y lo otro también, que el sentimiento de la culpa se guarda o se va reprimiendo, y eso también genera un sinnúmero de reacciones como la agresividad, la rebeldía, la violencia, el temor y la vergüenza también. Y ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a trabajar sobre nuestras culpas, porque la culpa únicamente es un sentimiento que te permite ver en qué manera tienes que cambiar y mejorar, y sobre todo es un rectificador de la conducta humana, porque de esa manera nosotros podemos, a través de ese autorreproche, que hasta ahí debe de quedar para que tú cambies y mejores, pero no a llegar a la autolesión, a la autorrecriminación y de vivir con eso, porque la acción tuya ya pasó y lo otro te debe haber enseñado, y de ahí nosotros tenemos que enmendar, saber qué conclusiones tenemos, cómo nosotros debemos rectificar esas acciones, y de esa manera nosotros podemos superar la culpa, y de esa manera también nosotros podemos ver cómo actuamos de mejor manera y somos más positivos y mejoramos las relaciones interpersonales, las relaciones familiares, las relaciones amorosas, las relaciones de pareja. Todo eso es lo que implica la culpa, porque a veces si la culpa se guarda demasiado y uno vive del pasado, es decir, eso va a generar un desgaste de tu energía, va a incluso a lastimar tu amor propio, y sobre todo a veces es el cúmulo o son raíces de problemas de salud. Ahí profundicemos un poco sobre el cáncer y el sentimiento de culpabilidad que uno ha guardado, que uno ha reprimido por años y años, también forma parte de esa energía negativa que crean también enfermedades catastróficas o enfermedades psicosomáticas. Entonces nosotros debemos de sacar eso. ¿Y cómo lo sacamos? A través de hablar, a través de comunicar, porque las emociones no son buenas ni malas, las emociones son para expresarlo, y de ahí el sentido de qué hacemos con ellas. Dos caminos: los expresamos, los trabajamos, los superamos, nos enseñan, lo cogemos para nosotros crecer, o lo otro lo reprimimos, lo guardado, y vivimos con eso. Por eso que el ser humano vive con cerca de 200 o 300 o 200 emociones, y de esas emociones estamos aprendiendo muy pocas, pero son las básicas, las más profundas, porque de ahí se desprenden todas las emociones: vergüenza, angustia, tristeza, iras, coraje, indignación, fatalidad, miedos, iras, ansiedad y muchas emociones. Entonces nosotros tenemos que cambiar esa culpabilidad a través del perdón, a través de enmendar lo que hemos cometido y superarlo y pasar.
y obviamente es un código que nos enseña a ser mejores, porque la idea y el sentido de la vida es ser mejores, es cambiar también, es aprender de las experiencias, y ahí es cuando nosotros tenemos que ir mejorando y no quedándonos con ese sentimiento de culpabilidad que ya pasó y que no tiene sentido que se quede con nosotros, porque nos está lastimando y autoagrediendo a nosotros mismos. Es decir, sentirse culpable es lastimarse a uno mismo, y eso debe de salir. ¿Qué sucede con la vergüenza? La vergüenza, en cambio, es un sentimiento interno que nosotros lo vamos asumiendo porque tenemos recelo, porque nos ruborizamos, porque comenzamos a tener ellos por un error o por algo que hemos fallado. Y es normal y natural sentirse avergonzado. Pero de ahí, si tú lo guardas, esa vergüenza, entonces esa vergüenza se va a transformar en un complejo. Y ese complejo te va a llevar a que tú te sientas más pequeño, más chiquito, y de esa manera tú vives avergonzado. Y tenemos muchos ejemplos de la vergüenza que nosotros tenemos. Tenemos vergüenza a pedir algo, a solicitar algo. Tenemos vergüenza a protestar. Tenemos vergüenza a nuestro cuerpo físico. Pero eso no debe ser de esa manera. Debe ser la manera donde te enseña a ti a que obviamente esa experiencia te da mayor fortaleza, te afirma, te hace más asertivo. Y sobre todo en ese sentimiento de vergüenza es que te enseña también tal vez a la prudencia, a la humildad, a poner límites. Es decir, miren cómo las emociones, cómo nosotros los afrontemos, cómo nosotros les guiemos, cómo lo manejemos. Por eso se habla ahora de la gestión emocional. Se habla ahora mucho de todo el componente emocional y afectivo, porque eso es lo que nos mueve a las personas. Ese es el motor de las relaciones interpersonales, del mundo familiar, de las relaciones sociales, de la vida del trabajo. Y esas emociones no nos educan, no nos informan, no leemos, no aprendemos, y de ahí nosotros no sabemos cómo trabajarlos. Y recuerden que el aprender es el poder para el cambio, y cuando uno se educa en el campo de la psicología, de la vida personal, de la vida familiar, la vida de pareja, del amor, nosotros tenemos mejores actitudes para conllevar y vivir esas experiencias de vida, porque si no estamos sobreviviendo y sobrevivimos tras la vergüenza. Y ahí tenemos un ejemplo clásico del cuerpo físico. Los cuerpos físicos no son buenos ni malos. El cuerpo físico es para sentirlo. Y de ahí cómo tú lo asumas. Si lo asumes para cuidarlo, para protegerlo, para sentirle a gusto, para mimarlo, para acariciarlo, entonces tú sientes una fortaleza y un amor por ese cuerpo físico. Pero si lo asumes de otra manera, entonces tú te quedas con ese dolor, con esa intimidación, con esas iras a veces, o esa autoagresión de que no te sientes bien contigo mismo. ¿Por qué? Porque te quedas con una vergüenza. Entonces estas vergüenzas también vienen dadas de los famosos mensajes, ¿no? Soy negativo, soy débil, soy feo, soy desagradable, soy insignificante, soy torpe. Entonces calificarse de esa manera hace que tu vergüenza vaya creciendo, y esa vergüenza obviamente te limita porque no te permite ser asertivo. Y ser asertivo quiere decir que uno dice las cosas directamente y con cordialidad. De ahí nosotros vamos a superar todo lo que es la vergüenza y la culpa, porque son los sentimientos de las relaciones interpersonales. Pero cuando nosotros guardamos la culpa y guardamos la vergüenza, entonces ahí sí obviamente vienen un sinnúmero de saboteadores, que se les llama, o los protectores, ¿no? Y las proyecciones. Entonces debemos primero negarnos, o sea, negamos nosotros nuestra culpa o nuestra vergüenza, no lo trabajamos, no lo asumimos, o no buscamos una ayuda profesional para que nos ayuden a liberar, porque eso viene como en cadena desde tempranas edades, de todo lo que hemos vivido. Y a veces esas emociones se vuelven inconscientes y no nos damos cuenta, pero están ahí, y el trabajo del psicólogo es ayudarte a proyectar, a descargar, a procesar. Pero además de negar eso, nosotros lo que hacemos es reprimir más, es decir, lo guardamos como un secreto y ahí se queda. Y esos secretos obviamente son como una sombra, y vivir con una sombra es como siempre nos está al lado de nosotros y queremos quitarnos de esa sombra. También nos lleva a las iras y al coraje. Recuerde que las iras es el gigante rojo, y en ese gigante rojo miren cómo está aguardadito, y es el motor, las culpas, la vergüenza, la indignación, los miedos, que el miedo habíamos dicho que es el gigante oscuro, en cambio que está dentro de nosotros. También nosotros
nos protegemos a partir de ser perfeccionistas, ¿no? Es decir, que las cosas tienen que salir no como nosotros queramos, porque si no salen o nos sentimos mal, culpables y nos sentimos con vergüenza, y entonces ahí nos desacomoda y nosotros estamos incómodos en las relaciones, en la vida que llevamos. También se escudan estas dos emociones de las relaciones personales, que son la culpa y la vergüenza, también en lo que se llama la autocalificación negativa o el autoestima disminuida, porque obviamente algo me ha pasado, algo me han dicho negativamente, entonces yo vivo con eso y obviamente tengo vergüenza de expresarme, de verme, de decirme cosas positivas y agradables. Y eso no tiene sentido, porque primero nosotros los seres humanos somos valiosos, somos importantes y somos únicos. Y eso de ser único ya quiere decir que tú tienes tu especial manera de ser, y eso es algo muy importante. Entonces, ¿quién se da ese valor? Nos damos a nosotros mismos. Otro de los mecanismos, como se dice, que se encubre, tiene que ver mucho con la inseguridad. Entonces nosotros nos volvemos inseguros, y al sentirse inseguro, entonces nosotros no tomamos decisiones, no manejamos unas relaciones personales asertivas, nos cuesta tomar decisiones, y en esa inseguridad obviamente los obstáculos que se presenten de la vida lo vamos como muy grandes y nosotros como muy pequeños. Entonces ya la culpabilidad y la vergüenza ya se han convertido en complejos, es decir, ya han avanzado demasiado y ya nos están, como decía, nosotros dominando. Y entonces vivir con complejos no tiene sentido, porque el complejo es solo una construcción mental, es un pensamiento negativo de creerse uno que es menos de algo o de alguien, y no tiene sentido. Uno tiene que fortalecerse porque es ser humano y porque tiene todas las condiciones. Somos inteligentes, somos capaces, tenemos creatividad, podemos seguir aprendiendo, tenemos más oportunidades. Es decir, nosotros, al tomar las experiencias como vienen, nosotros somos los principales actores de manejar o no nuestras emociones. Por eso que las emociones humanas son para sentirlas, para vivirlas y para expresarlas. Obviamente lo podemos hacer en ese momento, o tiene que ser dichas de otra manera o en otro momento. Entonces miren cómo las emociones, todo lo que nosotros podamos sentir, tenemos que expresarlos, y eso es uno de los defectos que los seres humanos nos manejamos. No hablamos a través de nuestras emociones, del coraje, de la rabia, de la angustia, del miedo, de la frustración, del dolor, de la impaciencia. Miren, muchas emociones que nosotros no las guardamos y que no lo decimos. Y uno de donde vienen todas estas emociones que lo vamos haciendo, que se repriman, que se guarden, que se pongan en complejos, tiene que ver mucho con todo nuestro trato de niñez y con todo el trato familiar. Por eso es que nosotros tenemos que educarnos como padres, y los jóvenes tienen que educarse ¿y cómo lo autoeducas? A través de esto, de educarse en temas psicológicos, en temas emocionales, en temas que se plantean para ser mejor como persona, mejor como amigo, mejor como profesional, mejor como papá, mejor como compañero, mejor como amigo, mejor como un individuo en sociedad. Y ahí nosotros tenemos que trabajar muchísimo. Tenemos que trabajar en ir conociendo las emociones, aprendiendo a manejarlos, y sobre todo saber qué camino nos dan, porque cada emoción tiene un sentido, tiene un lineamiento, pero nosotros lo desconocemos, no hablamos, no nos han educado, no aprendemos, no leemos, y ahí es donde obviamente nosotros nos vamos quedando y tenemos dificultades y vivimos en complejos, vivimos con miedos internos y vivimos con las heridas y el dolor, porque todas las emociones se van construyendo a través de la herida, del dolor y de la felicidad y del trato. Entonces, si uno tiene una felicidad, un trato positivo, las emociones son positivas. Si uno le hacen sentir dolor, le han lastimado, le han chocado, entonces uno siente las emociones y los va guardando, y ahí no tiene el sentido. Amigos, trabajen con sus emociones, expréselas, vean desde dónde vienen. Traten de leer mucho sobre todo lo que es la psicología de las emociones. Ha sido un bonito día trabajar con ustedes en esta semana de las emociones. Mañana trabajamos sobre cómo curar el yo niño, porque tu yo niño, ese niño pequeñito que está dentro de nosotros,
Debe estar lastimado, debe tener vergüenza, culpa, debe tener posiblemente dolor, sufrimiento, angustia, miedos, debe haber sido lastimado físicamente, emocionalmente. Hay muchas cosas que están en el corazón de nosotros donde está el niño, y eso lo vamos a trabajar el día de mañana a las 5:15 de la tarde con Homero Mena desde la consultora de la psicología familiar. Vivan el presente, el aquí, el ahora, amen las cosas, amen la vida y sobre todo tómenle con calma los momentos difíciles, busquen soluciones porque los problemas son para buscar soluciones, no duran toda la vida, son temporales y pasajeros. Una linda tarde y una linda noche, y mañana 5:15 de la tarde en 15 minutos con Homero Mena desde la consultora de psicología familiar. Buenas tardes, mis amigos.